Muy bien, jóvenes. Aquí tenemos el siguiente enunciado. Escribo una carta para mamá por su cumpleaños. Entonces, la interrogante es, ¿qué palabra señala la acción que realiza el niño? Exacto, ¿verdad? La palabra que señala la acción que realiza el niño es escribo. Por lo tanto, si estamos hablando de una acción, estamos hablando de una categoría gramatical a quien la denominamos verbo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un verbo? Cuando nosotros trabajamos el verbo, que vuelvo a repetir, es una categoría gramatical de las que ya hemos estudiado algunas, como el sustantivo, el adjetivo, y hemos mencionado otras como el adverbio, preposición, los determinantes, etcétera. Entonces vamos a tener en cuenta que el criterio o los criterios para definirlo son tres: el criterio semántico, morfológico y sintáctico. Cuando trabajamos el criterio semántico, estamos hablando que el verbo pues es aquel que señala, ¿no? Y puede señalar acción, pasión, estado o inacción. ¿De quién? Del sujeto, ¿ya? Cuando trabajamos el criterio morfológico, lo hemos visto antes en el sustantivo y el adjetivo, estamos hablando también en este caso que el verbo entonces es una categoría gramatical variable. ¿Por qué es variable? Porque presenta accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir que presenta accidentes gramaticales? Pues quiere decir que tiene una variación de género y número, al igual que el sustantivo y adjetivo trabajado antes. Pero no solamente género y número, en el verbo hay más accidentes gramaticales, como persona, tiempo, modo, ¿ya? Entonces vamos a decir que el verbo también es una categoría gramatical variable porque presenta accidentes gramaticales, como ya lo hemos mencionado antes. Cuando trabajamos nosotros lo que es la persona gramatical, nos referimos a las tres personas gramaticales. A ver, cuando hablamos de la primera persona, estamos hablando del singular y del plural. Por ejemplo, en primera persona singular estamos diciendo el yo. Yo juego, yo bailo, yo brinco, yo salto, yo atiendo, etc. Esa es primera persona singular. Y cuando trabajamos la primera persona plural, el hablante también está involucrado, pero decimos nosotros. Nosotros jugamos, nosotros brincamos, nosotros atendemos, nosotros pintamos, etc. Luego tenemos a la segunda persona gramatical. Esta segunda persona es una persona cercana y lo mencionamos en singular como tú. Tú juegas, tú bailas, tú brincas, tú saltas, tú pintas. Y cuando hablamos del plural, también esa persona está inmiscuida, pero de manera general, ¿no? Ustedes juegan, ustedes saltan, ustedes brincan, ustedes pintan, ustedes atienden. Y por último tenemos la tercera persona gramatical. En la tercera persona gramatical tenemos a él o ella. Varía en su género, ¿no? Él o ella. Él juega, ella juega, él baila, ella baila, él canta, ella canta. Y tenemos también su plural. Ellas bailan, ellos bailan, ellas comen, ellos comen, ellas saltan, ellos saltan, ¿no? Ahí tenemos, como lo acabamos de decir, estos verbos pueden presentarse, ¿no? En primera, segunda persona o tercera persona gramatical, en singular o plural. Entonces, cuando nosotros mencionamos a los sujetos es muy importante saber si es que hablo de un solo sujeto, hablaré en singular, o si hablo de más de un sujeto, que estoy hablando en plural, más de una persona inmiscuida en la acción que se está señalando. Aquí, por ejemplo, cuando nos dice, señala la persona de los verbos que encuentras en las siguientes tiras cómicas, y nos menciona, ¡ah, qué lindo! Acá estoy tostándome de un lado. Primero debemos reconocer el verbo, en este caso estoy, ¿cierto? Y acá me dice,
para reconocer la persona. Ah, qué lindo, acá estoy, acá yo estoy, acá tú estoy, acá él estoy. No tiene sentido ni en segunda ni en tercera persona, pero en primera persona nos damos cuenta que sí hay un sentido. Yo estoy tostándome, por lo tanto encontramos primera persona singular. Luego me dice, me parece que el mar, me parece. Ahí encontramos el verbo, parece. Me parece a mí que el mar, ¿cierto? Por lo tanto, estamos viendo que es primera persona singular. Y luego me dice, me quería vuelta y vuelta. Me quería a mí vuelta y vuelta. Tenemos el verbo que es quería y nuevamente tenemos el verbo en primera persona singular. Acá me dice, ah, ya te entendí. El verbo aquí se encuentra en la palabra entendí y nos dice, ya te entendí. ¿A quién? ¿A quién entendí? Yo ya te entendí, ¿cierto? Yo ya te entendí, por lo tanto está en primera persona singular. Estás aburrido, le dice. Tú estás aburrido, por lo tanto el verbo es estás y la persona es segunda persona singular. Luego me dice, aleluya, es un genio de la interpretación facial. Encontramos que el verbo es y me dice, aleluya, es un genio. ¿Quién es un genio? Él es un genio, él. Por lo tanto, estamos frente a tercera persona singular. Cuando hablamos del tiempo, nos va a indicar el momento en que la acción verbal se está realizando. Por lo tanto, si la acción se está realizando en el instante, en el momento, entonces estamos hablando de un tiempo presente, como el ejemplo. Habla con sus alumnos sobre un tema importante. Habla, comenta, ahora comenta. Come, ahora come. En estos momentos, tiempo presente. Cuando me dice en tiempo pasado, es que la acción ya fue concluida o se estaría dando, pero empezó antes de, por lo tanto es el tiempo pasado. Habló con sus alumnos sobre un tema importante, dibujó un paisaje, comentó la clase. Y por último tenemos el tiempo en futuro, es el cual la acción recién se va a realizar. Hablará con sus alumnos sobre un tema importante. Comentará sobre la clase. Viajará a Ica, ¿no? Se va a dar recién la acción. Continuamos con el modo. Cuando hablamos del modo, es el modo en el cual nos está indicando la actitud del hablante. Y este modo también puede presentarse de tres tipos. El primero es un modo indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un modo en el cual simplemente se van a dar a conocer situaciones verdaderas o que hayan sucedido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos menciona el ejemplo va a su casa. Yo puedo decir va a su casa, puedo decir hoy es martes, puedo mencionar de repente la clase de comunicación será a las 8 de la mañana, puedo mencionar de repente el 8 de octubre es feriado y así sucesivamente puedo dar indicios denunciados que simplemente doy a conocer porque son verdaderos o porque han sucedido. Luego tengo el modo subjuntivo. Cuando hablo del modo subjuntivo estoy hablando de un deseo, de un anhelo. Entonces, acá puede ir acompañado de la palabra ojalá o también espero. Ojalá vaya a su casa, espero vaya a su casa. Ojalá tenga vacaciones de verano. Ojalá pueda viajar a fin de año. Ese ojalá, ¿no? Estoy hablando en un modo subjuntivo. La actitud del hablante está en el modo subjuntivo. Y cuando hablo del modo imperativo, estoy hablando aquí no solamente de una orden, sino también puede ser un pedido o un ruego. Si yo digo, siéntate, ¿puedes sentarte? Cierra la puerta. ¿Podría cerrar la puerta? Por favor, cierra la puerta. ¿No? Ahí tenemos los tres modos en los cuales nos indica la actitud del hablante. Aquí me dice, señala la persona de los verbos que encuentres
En las siguientes tiras cómicas, me dice, aunque siempre le digo, vamos a reconocer el verbo primero, es digo, y me dice, aunque siempre le digo, le estoy dando a conocer que siempre le estoy diciendo algo. Por lo tanto, el modo en el que se presenta es un modo indicativo. Estoy señalando algo que ocurre. Luego me dice, madre, ya no hagas más sopa. El verbo lo encontramos en hagas y me dice, madre, ya no hagas. Te estoy diciendo que no lo hagas. Por lo tanto, estoy en un modo imperativo. Luego me dice, ella nunca me hace caso. Tenemos el verbo hace y me está dando a conocer que esta persona no me hace caso. Por lo tanto, el modo en el que se presenta es un modo indicativo. Ojalá lo haga algún día. Ojalá, espero, ¿no? Ahí está. Tenemos ahí primero un verbo que es haga y esta palabrita que lo acompaña que me está dando el indicio del modo. Ojalá, espero, ¿no? Espero que lo haga algún día. Ahí está el modo subjuntivo. Luego tenemos lo que es la conjugación verbal. La conjugación verbal también de alguna manera va a resultar de la combinación de un lexema y de un morfema flexivo. Cuando hablamos de un lexema, el lexema es la parte sustancial de la palabra y la terminación de ella encontramos a los morfemas flexivos. ¿Por qué le decimos morfemas flexivos? Porque van a variar para indicarnos algo. Por lo tanto, vamos a tener también 3 conjugaciones. Tenemos la primera conjugación, que es la terminación ar, y vamos a encontrar todos aquellos verbos que se pueden conjugar en ella: amar, tocar, bailar, dibujar, ¿no? Luego tenemos la segunda conjugación, que es la terminación er, como tejer, beber, comer. Y por último tenemos la tercera conjugación, que es la conjugación ir, vivir, salir, dormir. Entonces, aquí tenemos las conjugaciones. Ojo, que es muy distinto la persona gramatical a lo que hablamos de la conjugación verbal. Son aspectos distintos. Cuando hablamos de persona, ¿en qué persona está? Primera persona, en singular yo, en plural nosotros, segunda persona singular tú, plural ustedes, tercera persona singular él o ella y el plural ellas o ellos. Pero cuando hablamos de conjugación verbal, estamos hablando de primera conjugación, verbos terminados en ar, segunda conjugación en er y tercera conjugación en ir. Teniendo en cuenta esta conjugación, vamos a tener nosotros que los verbos se van a dividir en verbos regulares y verbos irregulares. ¿Qué sucede? ¿Por qué llamamos verbos regulares e irregulares? Porque si nosotros nos damos cuenta en los verbos regulares, nos vamos a poder percatar que este que viene a ser el lexema, que estoy rayando de rojo, es el lexema. Este lexema va a ser intacto en todas las conjugaciones. Lavar, dice yo lavo, tú lavas, nosotros lavaremos, ellos lavarán, ¿no? Vamos a darnos cuenta que en cualquiera de estas conjugaciones el lexema no ha variado. Como el lexema no ha variado, se convierte en un verbo regular. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de un verbo irregular? Miren aquí, dormir. Entonces acá yo saco claramente cuál es mi lexema y digo, duermo, digo, duerme, y aquí nos damos cuenta que vamos cambiando, ¿no? Duer, y acá dice do, y acá nuevamente do, por lo tanto no está igual, por eso se llama verbo irregular. Entonces, nosotros para descubrir qué es un verbo regular o irregular, lo que tenemos que hacer es conjugar. Conjugar al verbo. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta si es que este lexema se mantiene intacto o no se mantiene intacto. Entonces, si se mantiene intacto, verbo regular, y si no se mantiene intacto, verbo irregular. Eso tenemos que tomar en cuenta para poder fijarnos si es un verbo regular o irregular. Vamos a ver entonces
en estos ejemplos que tenemos aquí para darnos cuenta qué tipo de verbo es. Vamos a empezar con dedicar. Si empezamos con dedicar, entonces voy a hacer la separación aquí. Dedicar. Separo y una vez, y aquí me voy a percatar cuál es el lexema. El lexema es dedic. Quiere decir que este lexema debe repetirse en las demás para que pueda ser un verbo regular. ¿Sí? Entonces, comienzo la conjugación para fijarme si es que es un verbo regular o irregular. Y digo, yo dedico. Luego menciono. En pasado, yo dediqué. Y en futuro, yo dedicaré. Aquí claramente ya me puedo dar cuenta que el lexema ha cambiado. Miremos aquí. Dedic debe ser, dedic se cumple y acá hay una dedic con Q y acá es con C. Entonces, vamos a darnos cuenta que es un verbo regular. No, es un verbo irregular. Por lo tanto, vamos a decir que dedicar es irregular. Vamos a probar con otro, con el verbo decir. Y vamos a colocar también la separación acá. Decir, terminación, ir. Perdón, ahí está. Y nos damos cuenta que el lexema es dec. Es lo que se debe repetir para que sea un verbo regular. Entonces, la conjugación será: yo digo, en pasado, ¿cómo será? Yo dije. Y en futuro, yo diré. Y nos damos cuenta claramente de que ha cambiado. El lexema era dec y acá es dig con J, con G y dir. Por lo tanto, estamos frente a otro verbo irregular. De esa manera, yo tengo que hacer el cambio, ¿no? Ir cambiando, modificando para darme cuenta mediante la conjugación qué tipo de verbo es. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Sí? ¿Qué tipo de verbo es? Perfecto. Entonces, continúo con el verbo amar. Y digo, verbo amar. ¿No? Menciono. Amar. Y ahí, nuevamente, el lexema que voy a encontrar es AM. Ahora hago mi conjugación. Yo amo. Yo amé. Yo amaré. Y me doy cuenta que aquí sí voy a encontrar el mismo lexema. Por lo tanto, estoy frente a un verbo regular. Ahí está, regular. Vamos con una más, la última. Y tenemos el verbo tejer. Y si yo digo al verbo tejer, ¿sí? Verbo tejer está separado. Me doy cuenta que el lexema que debo buscar es tej. Y digo, comienzo con mi conjugación. Yo tejo. Pasado, yo tejí. Con futuro, yo tejeré.
protegeré. ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente, tej, tej, tej. Por lo tanto, verbo regular. Regular. Y así sucesivamente voy a ir comprobando mediante la conjugación y voy a darme cuenta que vivir es un verbo regular también. Tenemos a empezar, que es un verbo irregular, hacer, que es un verbo irregular, al igual que ser, ¿no? Contar, y tenemos los verbos regulares de temer, partir y cocinar.